Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas. Esto es, por si no lo sabe, Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Hoy la de Matilde Bruera. Matilde Bruera charlará con nosotros. El tema es Rosario, el tema es su vida, el tema es de cómo determinado esfuerzo católico termina convirtiendo a una mujer en el ateísmo. Y cómo se puede ser del barrio en el centro, y del barrio y del centro, pero ser de campo. Bueno, la historia parecida y diferente, la historia de gente común. Porque todos tenemos una historia. La de hoy, la de Matilde Bruera. Señor director, primera parte, ahora. Bueno, ¿cómo se llama? El nombre completo. Matilde Marina Bruera. Matilde Marina. ¿Sos rosarina? Soy rosarina, sí. ¿Rosarina completa? Rosarina completa, sí. Siempre. Bruera es el papá. ¿Y la mamá? Mi mamá, Olmedo. Olmedo. Como el negro. Como el negro. Bueno, pero pues, ¿pariente o sí o no? No, no sabés. No sé, la verdad que no sé. A veces sospechamos porque hay un parecido físico, pero no. Pero bueno, yo a mi abuelo además lo conocí por foto, ninguno. ¿Por qué? O sea, no? porque ya había fallecido. ¿Y sos única hija? No, tengo 2 hermanos varones. Yo soy la mayor. ¿La mayor? La mayor. O sea que te tocó Soy cuidar. no me tocó cuidar porque somos muy seguidos. Pero sí me considero la jefa, aunque ellos se resistan. ¿En qué barrio viviste? Yo nací y viví en el centro de Rosario, pero en una parte del centro que siempre fue muy pintoresca, que es en San Juan y Mitre. ¿Mitre? Sí. Sobre San Juan, en una casa antigua. Ahí vivían mis padres, y en una casa antigua, alquilada, y mi papá tenía el estudio adelante y la casa estaba atrás, como se ¿Tu usaba. viejo qué era? Mi papá era abogado penalista. Y bueno, vivimos ahí, y la verdad que era centro, pero a su vez era barrio, porque era, yo no sé si vos te debes acordar, era el barrio del mercado. Sí, sí. Y si bien el mercado lo tira, yo me acuerdo del mercado y me fascinaba ese mercado. Pero lo tiraron cuando yo era muy chica, no me acuerdo en qué año. Pero después el mercado se desparramó por el barrio, porque los puesteros fueron alquilando. Entonces era un ambiente muy, muy variado, muy variopinto, ¿no? En primer lugar había muchas nacionalidades, porque había italianos, españoles, turcos, que tenían los puestitos y en general conseguían productos de sus propios lugares, ¿no? Porque antes no había tanta importación, entonces muchos de ellos traían jamón, qué sé yo, de Andalucía, del norte, de España, qué sé yo. Y después, bueno, estaba la Federación Agraria por ahí cerca, sí, con lo cual también le daba un... Y después yo creo que ahí había todo tipo de actividades comerciales legales e ilegales. Con lo cual, yo desde muy chica me acostumbré a ver de todo, ¿no? Era una zona roja, creo que sigue siendo todavía. Sí, en algunos momentos del día sigue siendo una zona roja. Claro, en aquella época creo que era como era zona de mercado, y era muy zona roja. Sí, yo no, lo que recuerdo es el lío cuando se estaba armando todo lo otro ahí, ¿no?
Y recuerdo más el otro mercado, el de Sarmiento, Y Tucumán. y por ahí Cochabamba, Pasco. Ah, claro, porque aquel era, no, pero aquel era de abasto. Sí. Este era un mercado, yo no sé si era el central, pero era un mercado muy grande, ocupaba todo lo que ahora es el Centro Cultural, Sí, sí, sí. Y la Plaza Montenegro. la Plaza Montenegro, y era muy grande, y además, yo siempre recuerdo, y además había mucho, bueno, estaba el Rich, tenía muchos bares y restaurantes importantes. Y la escuela normal, entonces. Y estaba el normal, la Plaza Sarmiento, que también era prácticamente una terminal de De colectivos, siempre fue, era más linda de lo que después. Para mí la arruinaron después, pero bueno. ¿Cuándo? Ah, haciéndole en el medio. Porque le hicieron terminal, en realidad, le hicieron para estacionar la playa y después le hicieron para que pararan los colectivos. Cuando yo era más chica era una plaza con más árboles, más linda. ¿Y eras chica normal? No, no era chica normal. Yo fui a una escuela de monjas, fui al Huerto, que también estaba cerca, estaba 5 o 6 cuadras de ahí. Me mandaron a la escuela de monjas, muchos años. La conozco. Conozco todos los lugares donde las monjas del Huerto tenían incidencia. Conozco el provincial, conozco el hogar de huérfanos, conozco el colegio del Huerto. Tenía una tía, yo soy una cosa muy rara porque no tengo nada que ver con la religión, en serio, pero sí en la familia. Que era una reverendísima madre que estaba en Roma, entonces cuando venía de visita iba a todos los colegios religiosa. Todos era de la congregación de Nuestra Señora del Orto. Entonces sí. ligué todos los sitios. Pero era mucho más cerrado. No, era terrible. Yo creo que le debo mi ateísmo, se lo debo al colegio del Huerto. Que desde muy temprano, porque no, era terrible, terrible. Y más en la época que me tocó ir a mí, que era una época de apertura, con lo cual... ¿En qué año más o menos? Para no deschavar las edades, no. pero sí las generaciones. Y sí, y la década del... Yo me recibí del secundario en el 70, o sea que la década del 60 y... Sí, década del 60, entre primaria y secundaria. Yo cuando pienso que al obispo Fasolino le llevé un volante de Laica y Libre y lo miró así con las manos de obispo, ¿no? Me dice, no soy comunista, hijo. Claro. Bueno, paradójicamente... Yo te estoy hablando del 56-57, ¿no? Claro. Que era el primer efluvio. ¿A vos te tocaron los otros, los del 70? Sí, yo debo haber ido al 58, 59, de haber empezado la primaria. Fui desde jardín infantes hasta el último año. ¿Conservás esas amistades? No, vos sabés que no, muy pocas. Y eso también tiene que ver con lo que lo sufría el colegio. Muy pocas, me quedan una, dos, tres amigas. Hay una que la veo seguido, que es una chica que es médica y que nos solemos juntar. Ahora ha habido un intento de juntarlas del secundario. Bueno, nos encontramos, tenemos buenos recuerdos, pero no hemos conservado, no conservo muchas amistades. ¿Cómo era la vida para una mujer del centro en el 70 en Rosario? Y no, la vida era amigos, por supuesto yo tenía amigos, además la escuela era toda de mujeres. Sí. Así que amigos en la escuela, salvo los hermanos de las amigas, pero yo tenía amigos, mis hermanos iban a La Salle, que estaba ahí a la vuelta, así que tenía amigos de los amigos de mi hermano, amigos del barrio, amigas también del centro, por eso te digo, por lo menos esa parte del centro era muy barrio. Se jugaba en la vereda, se jugaba en la Plaza Sarmiento. Es más, a mí el centro, por ejemplo, a mí ir a pasear al centro nunca me atrajo mucho. En general, yo empecé a ir más al centro cuando trabajaba, porque como yo vivía, al contrario, para mí pasear era salir del centro, ¿no? Yo iba mucho a la casa de una prima en zona sur, y me fascinaba el barrio. ¿Qué es cuando decís zona sur, qué es? Y mi prima vivía en Sarmiento, Sarmiento y Quintana, al 3800, 4000, por ahí. Y si no, bueno, yo también me crié, si bien yo viví y nací ahí, gran parte de mi infancia transcurrió en Gradero Baigorria. Porque mis viejos les gustaba mucho la vida al aire libre, y yo tenía 6 años y ellos se compraron un terreno a una cuadra del río, que todavía lo tenemos. Y empezaron así que yo viví en Baigorria cuando era de tierra, árboles, el río estaba sin explotar, y nosotros terminaban las clases y de noviembre a marzo vivíamos en Baigorria. Así que yo tuve 2 lugares y a los 2 los recuerdo. Bueno, y la casita de Baigorria la conservamos. Bueno, es que en esa época, y en la anterior a la tuya más todavía, al terminar el colegio que fuera,
lo que es... No había vacaciones a un lugar de vacaciones, Claro. sino que a mí me tocaba Coronda o Barrancas, que eran las Claro. dos. Y era así, desde que terminaban las clases hasta que volvían en alguno de esos sitios, ¿no? Sí, sí, ahí pasó. A veces íbamos a algún lugar, pero además mi papá era muy obsesivo con el trabajo, no quería dejar de trabajar. Y entonces las veces que nos íbamos afuera, mi papá iba y venía, entonces bueno, optaron por ese lugar. Y además lo disfrutábamos mucho porque íbamos todos los fines de semana, así que yo en realidad los fines de semana no los pasaba en el centro, sino en el río, y el verano entero en el río, así que y ahí nadaba en el río. Yo tenía un padrino que me prestaba caballos, así que aprendí a andar a caballo, andaba O sea, descalza. era una chica del centro salvaje. Sí, yo conservé la dicotomía, además, me gusta mucho. Soy muy urbana, pero me fascina la vida al aire libre. Bueno, entonces el paseo del centro no era lo tuyo. Sí, iba al centro y qué sé yo. ¿Eras de café? Era de café, sí, era de mucho de café. Con lo que me decís del 70, el 70 hay un efluvio de, una efervescencia de café literario, café político, meeting, Sí, digamos. sí, sí. Y por ejemplo, yo un café que recuerdo mucho era el Odeón, más que el Cairo. Sí, sí, para los que estábamos vivos, cuando estaba Claro, vivo el Odeón, claro. el café intelectual era el Odeón Era y el de Odeón. viajantes y las locas del Jezabel Era el Cairo. era yo el no- Cairo. En el Odeón no había billares y en el Cairo sí. En el Cairo sí, claro, Y sí, la sí, parada de sí. tachos era en el Cairo porque estaban los viajantes comisionistas de los pueblos. Claro. Era otra ciudad, era otro Rosario. Pero te preguntaba por los bares intelectuales porque siendo del centro hay una especie de armado en la cabeza de que las reuniones deben hacerse en el centro. Sí, y después había otro bar, pero no me acuerdo cómo se llamaba, chiquito, tenía un sótano, que quedaba sobre calle Sarmiento y San Luis, por ahí. Sí, vivía en el centro, yo sé que yo vivía, pero en general empecé sí, lo que pasa es que cuando empecé la facultad también andaba mucho por También las... soy abogada. Soy abogada, claro. Cuando empecé- El determinismo paterno. Pat- El Edipo sí, manda. El Edipo manda. Además, yo siempre digo que yo jamás tuve conflicto vocacional. Creo que empecé la primaria pensando que quería ser abogada y terminé siendo abogada, así que tal vez después el conflicto me derivó a determinado perfil de la abogacía, pero... Y en la época de la facultad se fundaban los bares de la facultad, que para mí eran los lugares de reuniones y de debate político y de... A vos te tocó la facultad en Córdoba, entre Balcarce y Moreno. Y Esa facultad. sí, y ahí había un bar enfrente que era maravilloso. Era chiquito, no me acuerdo cómo se llamaba, El Clásico o algo así, no me acuerdo. Ese era un café bien enfrente, y después en la otra esquina, en la esquina de Balcarce, había otro que también... No había bar adentro de la facultad, había bares alrededor. Sí, sí, sí. Entonces era muy de esos bares. Después, bueno, un bar que solíamos ir después de la facultad, por ahí a la noche, era Remember. Claro. Que también era un bar La confluencia de las galerías. de las chiquitas, galerías, sí. sí, que también estaba muy de moda. Sí, bares. El centro era de bares, sí, yo soy muy de bares. Y después me hice muy adicta a los bares con el trabajo. El trabajo sigue, y más mi trabajo que transcurre de bar en bar. Porque No lo entiendo eso. Y los abogados, que yo siempre digo que los abogados, bueno, ahora yo estoy en una función pública, pero cuando ejercía, yo durante 25 años ejercí la profesión libremente, ¿no? Y las cuestiones se arreglan en los bares, Sí. más que dentro del tribunal o en los juzgados. Entonces, bueno, eso de sentarse con el abogado o con el cliente o con el abogado de otra parte a discutir y se llegan a los arreglos en la mesa del bar, o si no, las esperas de las audiencias, ¿no? Yo siempre hice penal, y en penal hay muchas esperas. Porque tenés que esperar que te traigan el detenido, esperar que lo trasladen, esperar que lo suban, esperar que el juez lo reciba. Con lo cual, bueno, la vida profesional era muy, muy de bar. ¿Y te marcó las relaciones sociales, la profesión? ¿Por qué hago la pregunta? Tenés un costado de chica salvaje, granero Baigorria, Sí, sí. paseo, caballo, pesca, nadar, que te puede dar un perfil para las relaciones sociales, con qué gente te gusta conversar. Pero si después estás de bar en bar, te da otro perfil de... Sí, bueno, yo conservo mucho los amigos y conservo las dos amistades. Por supuesto, las de Baigorrias no mucho, porque en general mis amigas de Baigorria tomaron otros rumbos en la vida, se casaron muy jovencitas.
la mayoría no fue a la universidad. Entonces, bueno, ahí cambio de amigos, en ese cambio de... Y sí, no, mis amigos eran amigos del centro, amigos no solo de Derecho, sino de otras facultades. Yo también por la escuela que iba, mis amigos en general eran de otras escuelas. Así que no, tenía muchas amistades del centro, de la universidad, del ambiente donde yo me movía, ¿no? Hay, visto desde fuera, hay un quiebre en Rosario que no es específicamente, estoy hablando de las relaciones sociales y de cómo se mira la ciudad, que no es específicamente en el Rosariazo, sino te diría que es 70-73. El Rosariazo viene con el envión, claro, que es la manifestación política en el centro de la ciudad, claro, que hasta ese entonces no era de ese modo. Había habido solo una huelga larga en medicina, unas cuestiones en arquitectura, pero no es más, el 66 pasa volando, sí, en Rosario. Yo cuento que en esos días estuvo Humberto Eco en Rosario y todo el mundo está loco, porque vino y estaba la toma, no sé si alcanzó a dar una charla y claro, lo trajo muy icónico. Pero no, sobre el 70-73 hay un quiebre y la ciudad comienza a manifestarse. Sí. Este es un hecho, vos lo... Sí, yo lo vi. Es más, el Rosariazo fue en pleno centro. Sí. Yo además, digamos, yo participé de las manifestaciones, de las dos marchas, y creo que de la primera porque pasó por la puerta de mi casa, porque si vos ves las fotos son todas ahí por la zona. Sí. Mitre y San Luis, Mitre... Sí. Es más, yo no me olvido más, no me acuerdo en cuál fue, de una barricada que hicieron en la esquina de Mitre y San Juan, que la gente tiraba cosas para que se llevaba cosas, y mi papá me acuerdo que estaba con nosotros y nos decía, a ver, traigan algo para quemar. Y a la segunda marcha fui con unos amigos. Y sí, el centro era el centro de las manifestaciones y además también del protagonismo político, ¿no? Bueno, y ahí viene otra, decime cómo es tu mirada de esto que intuyo, porque yo no soy historiador ni politólogo. Claro. 45-55 hay lo que después se calificó como movilidad social ascendente. Ajá. Y todos los que somos hijos de obreros, como es mi caso, pudimos acceder al secundario y después 55, por el mismo envío, 55-60, empezar facultades. Claro. Y eso da la otra pata a lo que te digo del quiebre en el 70, porque claro, todo ese grupo, todo ese volumen de estudiantes cambia el concepto de la protesta y de claro, la contestación. Claro. El mayo del 68 París no es solamente eso, sino que debido al proceso peronista en la República Argentina, la masa de estudiantes, que era 1, se convierte en 5, lo que claro, era 4 se convierte en 10. Entonces, eso, que vos venís de un lugar exactamente distinto, porque claro, el Colegio de Huerto... Sí, era un colegio privado. Pero sí, está incólume a eso, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo veías ese aluvión, no el de San Martino, pero ese aluvión en el centro de la ciudad, en tu vida, en la facultad? No, mi vida fue algo muy... Es cierto que la mayoría, hay un gran aluvión de estudiantes que en otra época no podrían haber estudiado, ¿no? Eran hijos de empleados, de obreros. Bueno, mi marido que fue abogado... Yo no sé quién es tu marido. Bueno, mi marido falleció, Rodolfo Escolar. Era abogado y era hijo de un empleado de Luz y Fuerza, ¿cómo se llamaba? La empresa de... Luz y Fuerza era el sindicato, la empresa de energía, bueno. Y mis amigos son todos, la mayoría. En realidad quedamos minorías hijos de profesionales. La mayoría eran hijos de obreros, empleados. Bueno, eso es lo que se hace sobre el 70, sí, Matita. Por eso te claro, digo, ¿cómo viste esas dos cosas? Pero yo ingresé ya con ese aluvión. Para mí fue natural eso. Y en la escuela del Huerto, si bien era privada, no era de las escuelas privadas más caras, con la cual también el ambiente sí, era variado, era hijos de empleados, ¿no? Quiero que me mires si no sabe que no soy uno más entre los muertos.
quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segunda parte de esta historia que estamos compartiendo. Compartiendo es un gerundio, el gerundio es un verbo en movimiento. Y eso es lo que nos está sucediendo. Estamos viendo la historia de Matilde Bruera, estamos conversando con ella. Vamos ahora a la segunda parte, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. La de Matilde Bruera, señor director, segunda parte, ahora. Yo ingresé con esto que vos decís del aluvión, yo ingresé en la lucha, y para mí fue un golpe eso, en la lucha contra el examen de ingreso. Y yo me sumé intuitivamente a esa lucha, porque yo no entendía qué podía tener de malo un examen. Yo era buena alumna. Sigue sin tener malo. Pero yo me sumé a la lucha contra el examen de ingreso y fui entendiendo la cuestión política de lo restrictivo que implicaba un examen de ingreso y una restricción del ingreso a la universidad, ¿no? Pero para mí fue un shock en mi vida, porque claro, de la escuela que yo venía, eso no tenía nada que ver. No, y además que se armara ese lío adentro de las aulas, porque yo me acuerdo que yo he ido a manifestaciones saliendo de la escuela en la época de las tomas de escuela. Sí. Que la mía no se tomaba porque cerraban todas las puertas, pero yo me acuerdo salido y acompañado a tomar otras. Pero dentro de las aulas no pasaba eso. Pero sí dentro de las aulas se gestó otra cosa que después te voy a contar.
Pero en la facultad esa lucha fue muy importante, la lucha contra el ingreso, y a mí me marcó mucho. ¿Y qué otras cosas sigue? No me dejes con esa ansiedad. ¿En la escuela? Sí. En la escuela fue el huerto, si bien fue muy cerrada, fue el lugar de reunión de los curas del tercer mundo. Y cuando yo me voy en el 70, se va una gran cantidad de religiosas. Porque creo que fue en ese momento el renunciamiento masivo de muchos sacerdotes. Y había un cura que era párroco, que después, en realidad yo lo empecé a tratar, porque como yo era atea y odiaba todo eso, no le daba bola, nada de eso, pero cuando empiezo en Derecho, ese cura ya había dejado los hábitos y era el que vendía libros en la facultad. Ah, mira. Y ahí entablé una relación con ese señor, que después no lo vi más, y me dijo una compañera que lo habían matado, apareció muerto en la provincia de Buenos Aires en una estación de ferrocarril en la época de la represión. Pero yo no recuerdo ni cómo se llamaba, pero tenía una muy buena relación con él, ¿no? Te planteaba eso de Rosario, porque en el fondo sos testigo de los 70 en Rosario. Claro. Y los 70 en Rosario, insisto, estos provocaron un quiebre. De ahí en adelante, ¿era la Rosario que vos esperabas? ¿La que venía de tu casa? ¿La ciudad que se armó? No, era una Rosario muy distinta, era una Rosario mucho más activa. De todas maneras, mi casa era una casa muy politizada. Mi papá era abogado y mi mamá también era universitaria. Y la doctora Olmedo era, o la profe Olmedo. Sí, la profe. Mi mamá era licenciada en diplomacia, pero siempre trabajó dando clase. Y mi papá era peronista de Perón, digo yo, porque era peronista, y mi mamá era demócrata progresista, muy peronizada por mi papá. Pero mi casa era una casa donde la política era todos los días. Entonces, para mí, una Rosario activa con la discusión política y las luchas obreras era una cosa que yo no me parecía, al contrario, me causaba bienestar, me resultaba interesante. Me resultaba una cosa interesante y me atraía. ¿Cómo era Estamos hablando de Rosario, estamos hablando del 70, nosotros estamos, grosso modo, esto es 2015, estamos una vida entera, claro. 45 años es una vida. Y no sé cómo era la relación, el ateísmo, la formación política, pero Mina. Sí, relación conflictiva en la familia, porque mi familia, además de muy politizada, era muy católica. Y sí, yo siempre digo que yo siempre viví en la clandestinidad, hasta que empecé a militar públicamente, ¿no? Porque bueno, yo en mi casa no peleaba el ateísmo. Yo era atea y no le daba bola y no daba misa y no... Tomé la comunión porque me mandaron a tomar la comunión y nunca más tuve nada que ver con la religión. Pero sin que sean cuestiones de género, lo que quiero decir es esto. En el ambiente universitario, normalmente la diferencia entre varón y mujer está menos marcada. No así en los partidos políticos. En los partidos políticos, aún los que tienen enclave universitario, la mujer o la mina no está puesta allí. Sí, Por la razón más fácil para decir que yo tengo razón es la ley de cupo. Claro, sí. Y aún hoy los partidos que se dicen evolucionados no cumplen internamente con eso si no fuera por una obligación. No solo no lo cumplen, sino que no lo entienden. Exacto. Bueno, ¿cómo era tu vida? Porque evidentemente, hija de un compañero, un compañero mío, no tuyo, ¿cómo era esa vida de una mujer? A eso me refiero con los dos hermanos. Si los dos hermanos tuyos se metían en política, bueno, estaba en juego. Si salían a una manifestación, bueno, estaba en juego. Pero ¿y tu vida? No, mi vida, el ateísmo lo manifestaba donde lo podía manifestar, mi familia alguna, por supuesto que me generaba conflictos, tenía muchos conflictos, ¿no? Porque además el ateísmo no es solo que vos no crees en Dios, sino una cantidad de conductas que marcan toda tu vida, una distinta relación con los demás, una distinta visión con la vida. Yo con mi papá, más que por religión, me peleaba mucho por política, pero aprendía mucho. Y muchas de mis compañeras que eran militantes eran muy religiosas. Es más, yo en algún momento intenté hacer determinados trabajos barriales, pero los grupos que los hacían estaban muy vinculados a los curas del tercer mundo. Sí. Y yo no soportaba ni los curas del tercer mundo. Mis primas,
que sí aprovechaban el manto de mi tía, Claro. iban al Colegio del Huerto en Santa Fe y terminaban yendo a Alto Verde haciendo trabajo villero con los curas Claro, ahí, porque bueno, yo participé algo de eso. el mandato era ese. Claro, ¿no? yo participé algo de eso, pero me costaba. Yo me acuerdo que participé en una campaña donde trabajé en la alfabetización, pero cuando empezaron con la evangelización, que la evangelización era re piola, pero a mí me generaba conflicto, ¿no? Con el resto de la vida política no, porque en general los varones tenían más, había más, las mujeres, como vos decís, eran más religiosas. Pero yo intento que Sí. evidentemente no lo tenés, porque si lo pregunto 3 veces, te la tenés Claro. que saber. Si tenías conflicto de género, o sea, como mina en todo ese juego, si notabas que había poco espacio para la mujer. Yo siempre peleé mucho los espacios, y como yo tuve 2 hermanos varones, yo tenía muchos espacios masculinos. Bueno, vos sabés que, yo transité mucho en los espacios yo masculinos. entiendo lo que decís, no sé si quien nos está viendo lo entiende. Mi vieja era anarquista y era Claro. militante del magisterio, y yo no fui ni bautizado, porque mi vieja decía, cuando sea grande ese Claro. chico, claro. Entonces, que la mina ocupe un lugar, en mi casa, mi viejo ocupó un lugar, en el gremio también, o sea que para mí no era un problema Claro. que la mina fuese Claro. activa, porque venía de una familia. Pero sí sé que fue un conflicto que hubo que pelear del 70 al 80 y que todavía está peleándose. Sí, Eso es lo sí, que te sí. preguntaba. ¿Cómo era Rosario en eso? En esa época, después lo viví distinto. Yo me incorporaba a los espacios masculinos con mucha naturalidad, porque vivía en espacios masculinos y los peleaba. Y en general, como eran espacios, qué sé yo, en la universidad también vos peleás los espacios por, qué sé yo, hasta por convivencia política, por discusión política. Por lo menos yo no registraba mucho la discriminación en aquella época. Por lo menos no lo registraba como discriminación. La discriminación registraba por otro lado, porque por ahí los espacios políticos eran muy cerrados, eso sí. Yo no registraba que era porque yo era mujer, yo registraba que había espacios políticos muy cerrados. Yo transitaba, la verdad, que los espacios masculinos con mucha... Es más, cuando yo tengo una anécdota, mi mamá siempre contaba que ella hacía un esfuerzo por traerme amigas, porque yo jugaba mucho, yo jugaba al fútbol. Yo jugaba, y en Baigorria, en la Plaza Sarmiento yo jugaba al fútbol. Me echaban cuando se armaba el equipo de varones, entonces yo me transformaba en aguatera. Pero yo transitaba muchos espacios masculinos. No, después sí, cuando me integré a la militancia más orgánica, ahí sí los espacios había que pelearlos más, ¿no? Ahí sí. Y era Rosario, por esa misma razón, de la abundancia de los colegios religiosos, de los colegios privados en realidad, y de un armado, sin comillas, un armado fenicio de la ciudad. Claro. Era una ciudad que permitía el crecimiento de las ideas. ¿Rosario? Sí, Rosario, a mí me parece que siempre tuvo... Bueno, yo viví Rosario, te imaginás, casi con dictaduras. Y Rosario tenía muchos espacios alternativos, muchos lugares de discusión alternativa, de reuniones alternativas. En Rosario siempre hubo mucho teatro, mucho cine, muchos cafés literarios, creo que sí. Yo no sé si eso... A lo mejor era de un círculo, no sé. Siendo Sí, actor sí, y sí. víctima de eso, ¿no? Yo llego a Rosario en el 60 y cuando yo llego yo ya había militado en la política del colegio secundario, Claro. de la que era la UES en realidad, y había hecho obras de teatro. Claro. De modo que yo llegué acá y tenía una inserción en toda esa... Entonces, pero yo no sé si eso no es una cuestión marginal en la ciudad. Sí, yo creo que sí, que era marginal. Que existía y era marginal, sí. A lo que Pero voy- había esos espacios. A lo que voy es a esto. Granado Baigorria no lo sé, pero casi seguro que tiene un fundador o una historia fundante. Sí. Rosario no. Claro, y yo venía de una ciudad que es Santa Fe, donde la fundación es un eje. Claro. Y Claro. venía de una ciudad donde la Claro. fundación no es el eje, Claro. sino que es una especie de ameba, una cosa amorfa que va acomodándose. En eso te digo, ¿cómo Sí, era? pero yo creo que eso, digamos, si bien era fenicia y la cultura de la ciudad era fenicia, también era más libre, porque no había como un patriciado, que es lo que yo hice todos mis posgrados en Santa Fe.
Y a mí me chocaba la estructura social de Santa Fe. Yo tengo en un libro que edité en 1985 un término que aún me lo siguen facturando. Planteé que era una burocracia patricia la que manejaba la... Claro. En Rosario me parece a mí que no había patriciado, era como, qué sé yo, una ciudad de comerciantes, de tenderos, de almaceneros, de obreros, entonces no había era todo como más, menos controlable. Era más aluvional, Rosario. Más aluvional y menos controlable. Entonces, si bien estos espacios, es cierto que eran alternativos y circunscriptos a determinados círculos, también eran menos controlables, ¿no? El patriciado de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, incluso de Paraná, es distinto. Y sí, y Paraná más chiquito, más chiquito. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Tercer, último bloque de la historia de Matilde Breuera. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hincha de Central, nos enteramos. Con una hija fanática de Central, nos enteramos. Con un pasado de papá peronista, mamá demoprogresista y una militancia partidaria y militancia, no sé si la palabra es legal, militancia con los abogados y en derechos humanos. Para muchos, la historia de Matilde Breuera que estamos compartiendo no es la conocida porque es una importante militante social, con actividad oficial. Pero acá no es eso lo que se refleja, sino lo que somos. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Tercer bloque de la señora Matilde Breuera, señor director, ahora. A las dos ciudades de Santa Fe, pero no tiene nada que ver con esto. Las cambió mucho el túnel. Puede ser. Del mismo modo que a Rosario, el puente a Victoria, la cambia mucho también. Claro. Porque el acceso ya es pero posible desde todo punto, ¿no? Claro, pero vos fíjate que Santa Fe, que fue la sede de la Universidad del Litoral, en realidad Rosario se transforma en ciudad universitaria mucho después. 1966, Cantini. Claro. Bueno. Y sin embargo, Santa Fe es mucho más conservadora. Sí. A pesar de que el ambiente universitario es terriblemente conservador. Sí, yo creo que en eso nos desviamos, pero me parece que hace falta porque venimos en esta charla. Creo que los milicos, esa estrategia que usaron de dividir, es porque realmente era muy poderosa. La Universidad Nacional del Litoral, incluida Rosario, Santa Fe, Paraná, más Casilda, tenía radio, tenía instituto de cine, tenía editorial y tenía enclave en 3 ciudades, que eran Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Era más poderoso que el Comando del Segundo Cuerpo, porque trabajaba sobre la inteligencia directamente. Partirla en 1000 pedazos, que es obra de Cantini y de otros dirigentes rosarinos, básicamente, dirigentes universitarios, profesores, de acuerdo con la inteligencia militar, fue una tarea de táctica de guerra, ¿no? Dividamos al enemigo, era eso, no tenía otro sentido. Aun cuando para los como vos, los bogas, significaba no tener que ir a Santa Fe, o significó no tener que ir a Santa Fe. Claro. Porque acá había escuela de abogacía, en Santa Fe facultad, ¿no? Claro. Sí, pero es llamativo como siendo una ciudad universitaria de Santa Fe en un momento, cuando yo estudiaba en Rosario, era más, obviamente la ciudad universitaria era Santa Fe, todos soñábamos con Santa Fe. Pero sin embargo, es terrible la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí. Y bueno, a cuento de esto que vos decís, ¿no? Que Rosario, si bien era, por ahí la cultura no era predominante porque tenía otra idiosincrasia, era menos controlable. ¿Ibas al monumento? De cuando me hacía la chupina. Si no, no iba. Hacía mucho frío, además. No, pero esa es otra cuestión. Lo pregunto de modo casi constante. El monumento es de 1957. Claro.
porque después del 80 y tantos se convierte en un sitio referencial, Sí. en un ágora de la ciudad, ¿no? Sí, no era un lugar de manifestaciones. No, sí, por eso yo digo, Lo Plaza de Sarmiento sí. bueno, por eso yo digo, todas las manifestaciones pasaron por mi casa, porque y vos ves las fotos del Rosariazo y todas las manifestaciones de la época están en las esquinas de alrededor. El monumento no, el monumento, a mí me parece que el monumento, yo la gran manifestación que recuerdo del monumento es la contra los cara pintada. Que ahí se convocó el monumento, no me acuerdo anteriores. Vamos a pelear. Hay dos cierres, el de Alfonsín y cierto. y el de Lude. Los Sí. dos cierres son los... Se hacen en el monumento. Como además es la llegada de la democracia más en serio, creo que desde ahí arrancan vamos ser. a manifestar ahí, ¿no? Puede ser. Sí, yo al monumento iba en esas circunstancias. Es más, mi mamá me prohibía ir al monumento porque era muy solitario. Y nosotros salíamos de la escuela a la tarde, 5 o 6 de la tarde, y ya era de noche. Entonces mi mamá me decía, ojo, no te vayas al monumento. ¿Dónde iban ¿Dónde? ¿Eras de bailecito? Sí. Sí, de asaltos en la primera época y después... En el centro se usaba mucho ir a las confiterías, había algunas confiterías, pero también se pusieron de moda confiterías fuera del centro, como era en Alberdi, había un par de confiterías en Alberdi, otra en Fisherton, en Baigorria también. Pero lo decís medio como con una bruma, ¿no era tu sitio? No, pero no, a mí me gustaba mucho ir a bailar, me gustaba mucho ir a bailar. Pero bueno, dejé de ir a bailar en algún momento, no me acuerdo, cuando era muy joven ya iba a bailar. Después también cuando llego a la facultad se pusieron muy de moda las peñas, con lo cual ya dejamos me parece que en la facultad iba de vez en cuando, pero se habían puesto más de moda las peñas o las reuniones en casa de amigos a tocar la guitarra si había alguno que sabía, porque yo estudié guitarra, pero nunca aprendí. Y eso, se usaba mucho eso. Se había puesto, en el 70 se había puesto mucho más de moda las peñas que las confiterías. Y te preguntaba lo del monumento y las manifestaciones, porque así como el 70 trae un envión para moverse distinto en la ciudad, en el ambiente universitario, en el ambiente profesional, después del 83 también cambia la mirada, no solo con el monumento, sino en cómo peticionás, cómo te manifestás. ¿Dónde te agarra eso a vos? Yo cuando me recibo de abogada empiezo a militar fuertemente en el ámbito forense. ¿Por qué no te agarró por el peronismo con tu viejo? ¿O porque me peleaba con mi viejo. ¿O por la democracia progresista con tu vieja? No, la democracia progresista no, pero no sé, me peleaba. Y yo voté por Cámpora, por ejemplo, pero después elegía espacios más de izquierda. Supongo que es una cuestión edípica, me peleaba con mi viejo. Y yo en abogados empecé a militar en el 79-80, ya más orgánicamente, porque ahí se forma un movimiento de abogados, el movimiento 25 de mayo, me acuerdo, que era un movimiento que arma una especie de resistencia contra la dictadura y contiene a los abogados que estaban peleando por los presos políticos. Y nos presentamos a elecciones por primera vez en el 80. El colegio de abogados estaba intervenido y se llama elecciones en el año 80, o sea, todavía era la dictadura. Y bueno, después, ahí fui candidata. Creo que fue, fui candidata al colegio de abogados. Yo era la candidata joven, mujer y de izquierda. Mi papá me decía, no va a entrar nunca. Es que de esa época, no de esa época, sí. Pero vos me estás contando esto y a mí se me disparan imágenes. A mí se me dispara la imagen del Club Universitario en Santa Fe, que estaba sobre calle San Martín. Y en el Club Universitario en Santa Fe, en el 57, algunos dirigentes rosarinos que iban allá, porque la universidad era una sola, claro, a pelear eso, y a mí me imantó mucho, yo estaba en el secundario, me imantó mucho un pibe dirigente rosarino muy vehemente. Después lo traté, lo quise mucho, que fue Felipe Rodríguez Araya. Ah, Felipe, sí. Y la primera vez que yo vi una vehemencia así en universitario, pues yo tenía discusiones de colegio secundario, peronistas, yo no quería a Fidel Castro, tenía mis propios líos, pero me pareció una clase de dirigente importante en el ámbito universitario.
Así que cuando vine a Rosario, no es que busqué esa gente, sabía que esa gente estaba y estaba trabajando, a eso me refiero. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, cuando yo empecé a militar en abogados ya lo habían, porque ahora lo secuestran en el 75, creo. Sí. Pero yo lo conocí y lo traté. Sí, porque yo cada vez que tratamos este tema yo pongo eso en mi memoria, porque un tipo que para mí fue muy querido. Sí, ¿no? era muy querido y brillante. Él y el socio, creo que era Lescano, un procurador. Yo lo conocí porque yo trabajé en el estudio de mi viejo antes de recibirme. Yo me recibí en tu viejo. Yo trabajé en el estudio de mi viejo un tiempo. Seguía teniendo ahí en San Juan y Mitre. San Juan y Mitre. Yo trabajé un tiempo ahí y ahí fue porque hacía penal también. Rodríguez Araya. Sí. Hacía algo de penal, no sé si hacía otra cosa. Y yo lo he tomado café con él, con mi viejo y con el socio de él. Y lo he tratado bastante, pero yo lo veía como una persona muy mayor. Tal vez no era muy mayor, pero yo lo veía como alguien. Ya era abogado, ya era conocido, ya era dirigente. Entonces, y yo me acuerdo mucho cuando... Y la democracia te agarra laburando. Cuando digo la democracia digo 83. Y sí, es más, mi periodo más fuerte de militancia orgánica fue pre-83. Desde el 80 ahí que empezamos a pelear el colegio, empezamos a pelear la apertura universitaria. Y la democracia sí me agarra militando. ¿Y cómo era la ciudad para gente como vos, que estaba abogada y discutiendo esas cosas? ¿Era rara la ciudad? ¿Les daban bola? ¿Existían ustedes? ¿Eran muy núcleo, muy célula? ¿Cómo era eso? La ciudad no sé. Pero bueno, estabas afuera de la ciudad. Y sí, la izquierda, y más en ese momento, nosotros formamos la agrupación fines del 79-80. Se empezó a formar cuando viene acá la Comisión Interamericana, que fue en el 79. Sí, la izquierda estaba, imagínate, en plena dictadura, la izquierda estaba totalmente marginada, pero todavía yo lo que tuve la suerte de agarrar, porque en la dictadura la gente, no se metió toda la gente abajo de la cama como algunos tienen una idea. Hay gente que sobrevivía y seguía resistiendo y seguía militando y seguía armando. Qué sé yo a lo mejor me metí para adentro en ese lugar. Y en el colegio de abogados fui candidata, tal vez porque era difícil conseguir candidato, y yo era medio kamikaze. Pero sí, qué sé yo también era conocida de muy chiquita porque era hija de un abogado. Entonces en el foro todos me decían, cuidado, nena, mirá dónde te vas a meter. Mi papá se agarraba la cabeza, porque no solo me había hecho de izquierda, sino públicamente, en el mismo lugar de trabajo de él. Así que... ¿Fumás? Sí. No, no fumo, fumaba. Cuando era joven fumaba, pero nunca fui muy viciosa. ¿Y deportes? Sí, deportes, a mí me gustaba mucho la natación, andaba en una época así equitación, la natación, otra no. ¿Y eras muchachera, muchachista de deportes colectivos, de fútbol, de ir a ver? Porque una cosa es jugar en la Plaza Sarmiento, otra cosa es ir a la cancha. Ah, no, jugar en la cancha, en aquella época las mujeres no jugaban al fútbol, ahora sí. No, pero me decís que de chica jugaba en la Plaza Sarmiento. Sí, con mis hermanos, los amigos de mis hermanos. Pero sí. Una cosa es eso y otra cosa es ir a la cancha a ver un partido. Sí, yo iba a la cancha porque mi papá nos llevaba, y mi mamá también, nos llevaban a la cancha Central Córdoba. Mi viejo era de Central Córdoba. Así que yo fui mucho a la cancha. Nos llevaban siempre a la cancha y mi papá nos ponía en la jaulita esa que había para los chicos y las mujeres antes. Sí, la recuerdo. Muy pocas veces íbamos al tablón. Sí. O nos llevaba un rato al tablón y después nos llevaba ahí. Y lo que yo recuerdo es de la cancha de Central Córdoba, bueno, primero las tribunas de madera. Sí. Después recuerdo la policía a caballo. Ah, sí, el escuadrón. El escuadrón. Y después recuerdo que cuando salíamos de la cancha, no sé por qué lo recuerdo siempre con frío, es probable que haya ido siempre en invierno. Claro, es muy probable, no había partido en el verano porque no había tantas luces. Ah, puede ser. Entonces nos llevaba, que era la parte más linda, a tomar remo a la estación, que está ahí en 27. Así que eso es lo que... Y después a la cancha central he ido yo por mi cuenta, alguna que otra vez. Y después cuando mi hija empezó a ser fanática de Central, ir a la cancha de muy chiquita, iba para acompañar. ¿Cómo de muy chiquita? A ver, ¿cómo es eso? ¿Tu marido la llevaba? ¿Cómo era? No, mi marido no, de fútbol no, nada. ¿Y cómo fanática de muy chiquita? ¿Cuántos hijos tenés? Una. Tengo una hija que tiene 24 años, nena. Mujer ya. Y sí, qué sé yo, en esa época, cuando ella era chiquita, los chicos empezaron a fanatizar y ya las mujeres estaban muy fanatizadas con el fútbol.
Y mi hija fue centralista, pero es centralista, pero a muerte, a muerte. Y a la cancha quería ir sola desde que tenía 8 o 10 años. Entonces, creo que el padre la única vez que fue a la cancha es para llevarla a ella. Pero fue una sola vez, así que después la llevaba yo. Y después ya a los 12, 13 años iba sola a la cancha. Y yo la llevaba a la platea porque me daba miedo. Y ella se iba a la popular. La primera vez que la llevé a la popular, la llevé yo a la popular. Y para mí fue terrible porque yo no había ido nunca a una cancha tan... Porque yo también, cuando había ido antes a la cancha, iba a la platea. Yo nunca había ido a la popular tan masiva. Entonces cuando la gente empezó a apretar, yo quería ordenar y quería que no pasara más nadie. Y no. Y mi hija me decía, mamá, estás en la cancha, no en la facultad. Y me acuerdo que en un momento metieron un gol y la gente saltó toda para arriba y mi hija y las amigas desaparecieron. Y yo empecé a gritar, mi nena, mi nena. Y en la tribuna me gritaban, nosotros le cuidamos la nena. Con lo cual aprendí a callarme en la cancha. Las tribunas tienen, digo, eso que es el canto en unísono, ¿no? Claro. Es otra cosa. Sí. Yo en la tribuna entendí claramente a Erich Fromm y al hombre masa, ¿no? Que es otra persona. Sí, pero la masa es no solamente el cántico, sino lo físico, porque yo lo que me acuerdo que saltó la tribuna, y saltó todo, físicamente saltó. Y después bajaban todo, y ahí bajó mi nena y la vi. Y siempre fue fanática de Central, aunque ahora no vive acá, ¿no? Pero... Mi hija vive en Brasil. En Brasil. Bueno, ojalá. Bueno, la camiseta no se cambia. Así No, que no, la camiseta no, se vive. Ahora hay mucha comunicación, así que vive siguiendo los partidos. Sigue siendo socia en Rosario. Se adaptó allá, lo único que no abandonó fue la camiseta de Central. Sí. Y sobre el 80-90, la República Argentina se arma de otro modo. Rosario también se arma de otro modo. Con el 83 en adelante, Rosario deja de ser peronista. Sí, es cierto. Y el peronismo pasa a ser oposición. Y los partidos de izquierda o el pensamiento de izquierda también se queda en oposición. Y la ciudad se convierte políticamente en otra cosa. No sé en las actividades específicas, en los gremios, en las asociaciones, en las corporaciones, como el caso de los abogados, pero ¿cómo es tu mirada sobre eso? Porque aparece la democracia, aparecen los derechos humanos, aparece el juicio a la Junta, sí, que es lo viví realmente no como un espanto, sino como un asombro. Esto no puede estar sucediendo, y sucedía. Los van a cagar a tiro y no los cagaron a tiro. Claro. O sea, hubo un cambio muy grande. ¿Cómo te sentaste en Rosario? A mí me costó el cambio, porque si bien yo no militaba en el peronismo, tenía más simpatía por el peronismo que por el radicalismo. Así que me costó adaptarme a lo de Alfonsín, ¿no? Pero bueno, enseguida porque yo ya venía trabajando en derechos humanos, o sea que bueno, en toda esa movida de derechos humanos me inserté naturalmente, porque ya venía en eso. Y sí, fue una ciudad distinta, pero bueno, los ámbitos donde yo transité, la universidad, nunca fue peronista, en realidad. No. Salvo un terreno... Por eso no, yo te marcaba, claro. En el 70 sí. Tuvimos una decana, el aluvión, sí, el aluvión 70 sí. le permite, claro, al peronismo tener un sitio universitario que, claro, nunca antes y nunca después. Sí, ¿no? sí. Sí, pero fue muy corto ese periodo y además no llegó a organizar democráticamente la universidad. Aún sí. No se organizaron los claustros. ¿Y la ciudad era distinta? ¿La miraste distinta? ¿O seguías en tu caminito y la ciudad estaba a un costado? Sí, obviamente, una apertura democrática, la ciudad es distinta. Los cines se abren las bibliotecas, se abren los recitales, se empiezan a abrir los recitales ya a fines de la dictadura. Los 12 recitales de Mercedes Sosa, claro, en Buenos Aires son en el 82, claro, pero es porque hay un envión, claro, para otra cosa. Dame un eslogan para Rosario. ¿Un eslogan para Rosario? No, una frase. No sé qué es. No se me ocurre, qué sé yo, que es una ciudad fenicia y es una ciudad muy abierta. Es una ciudad muy receptiva, es una ciudad... yo lo puedo escuchar de quienes vienen a Rosario, ¿no? Mis amigos de Bueno, yo tengo un grupo de amigos de Buenos Aires que ellos dicen siempre que vendrían siempre a veranear a Rosario,
porque Rosario es una ciudad como más libre, más libre porque es más abarcable, no más libre en lo ideológico, ni en las posibilidades políticas, ni nada. Es una ciudad más libre en lo abarcable, es una Buenos Aires más manejable, tiene todo lo que podemos envidiar a Buenos Aires, o mucho de lo que tiene Buenos Aires, pero también marcada por la tradición peronista, eso es decir, Rosario tiene algunos dirigentes peronistas muy interesantes, tiene una trayectoria en ese sentido, es una ciudad muy politizada, me parece, una ciudad muy politizada, y bueno, y es una ciudad linda, ¿no? Una ciudad linda. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En 7 días, otra vez, como digo, parecido y diferente, estaremos por este mismo sitio, conversando con alguien. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, hasta entonces, gracias. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.